todos eh, a este evento titulado Estado de Derecho y Consulta Popular, que presenta Caminos de la Libertad. Y antes que nada me gustaría agradecer a la Universidad La Salle, que ha colaborado con la organización de este evento, así como a los alumnos de la Universidad La Salle y de la Universidad Iberoamericana que nos van a estar acompañando. El día de hoy tenemos un gran panel y bueno, para no hacer una introducción muy larga, vamos a explicar esta idea. Bueno, bien, vamos a hablar sobre Estado de Derecho y Consulta Popular, esta cuestión de la consulta popular en la que el presidente propone investigar y sancionar delitos que presuntamente cometieron cinco expresidentes a quienes aparecen por nombre en esta consulta popular, y existen un montón de irregularidades, empezando porque se considera que esta clase de consultas son inconstitucionales. La idea de preguntarle a la gente si se debe o no aplicar la ley ya de entrada está en contra de la propia ley. Y bueno, han habido cuestiones interesantes, como que la Suprema Corte de Justicia ya aprobó esta consulta con ciertas modificaciones. Habría muchas preguntas que hacernos sobre división de poderes, sobre si existe una verdadera constitucionalidad de esta consulta, pero principalmente sobre la cuestión del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, que es pues fundamental en un régimen republicano, en cualquier clase de régimen en realidad, y que también es un factor en particular a mí como economista, pues podría sonar a que es una cuestión que está en el reino del derecho, que está en el reino de la política, pero en realidad el Estado de Derecho es fundamental para el desarrollo económico de un país, porque permite que exista certeza, y cuestiones como esta podrían lastimar la apreciación que se tiene sobre la ley, la aplicación de la ley y la justicia en nuestro país. Entonces, para no hacer una introducción más larga, vamos a comenzar con nuestro primer ponente, que es Rafael Ricardo Soler Suástegui, quien es licenciado en Derecho y maestro en Filosofía por la Universidad La Salle, y quien actualmente es maestro de tiempo completo y coordinador de la maestría en Derecho Financiero en la Universidad La Salle. Él pues tiene un currículum bastante amplio y tiene obra publicada, entre la que se encuentra El fenómeno migratorio en México, un estudio desde la visión lasallista, y Obligaciones, Incumplimiento, Transmisión y Extinción, entre muchos otros. Licenciado Maestro Soler, bienvenido, le cedo la palabra. Muchas gracias, José. Bueno, me parece que es un tema muy importante y es un tema que trasciende, digamos, solamente el hecho de la consulta, solamente el hecho de la pregunta que finalmente terminó por salir de la Corte. Yo creo que tiene que ver mucho con el enfoque que quizá desde esta administración se le da al derecho y su relación que tiene con el poder. Uno desde un punto de vista liberal puede considerar que la función del derecho, una de las funciones del derecho es limitar el poder porque lo reglamenta. Me parece que esta articulación de actores políticos en los que incluye la Corte cambia esa visión. No digo, como quizá pudiera parecer en primera instancia, que quizá esta administración desprecia el derecho, no, todo lo contrario. Yo creo que le da una importancia muy grande, solo que lo subordina al poder. Lo subordina al poder, es decir, el poderoso, el que tiene el poder, dicta el derecho, lo cual no deja de ser más que una visión marxista del tema. Finalmente, el derecho es una ideología derivada de quien tiene el poder, por lo tanto, si yo tengo el poder, lo puedo cambiar. Y esto también tiene que ver mucho, y también me gustaría decirlo de manera introductoria, no sé cuántos minutos tenga aquí de entrada, pero también es una... Perdón, eso sí me faltó aclararlo, son 12 minutos para su postura. Ok, bueno, entonces sí tenemos tiempo para extendernos un poquito más. Repito, una visión marxista en donde quien tiene el poder dicta el derecho y el derecho se subordina a quien tiene el poder. Y también yo pensaría que esto tiene que ver mucho con una consecuencia del propio régimen presidencial mexicano. La propia idea de la democracia directa, porque la democracia directa encumbra caudillos. Encumbra caudillos que suelen ser populares, evidentemente, suelen ser populares, y existe una tendencia, una inquietud muy natural, y lo hemos visto en otras partes, sobre todo de América Latina, que comparten este modelo, a sentir que el presidente popular o el gobierno popular está por encima de la ley. Encima de la ley que quién sabe cuándo fue modificada, reformada, legislada, quién sabe por qué, pero yo soy el popular.
Entonces, como yo soy el popular, existe la idea de que no tengo que sujetarme a la ley. Entonces, es un tema realmente complicado, es un tema que va mucho más a fondo, es un tema también, me parece, y ya que tengo tiempo para exponerlo, de la propia ingeniería constitucional mexicana, que hace parecer, aunque no lo es por el tema de la división de poderes, hace parecer que los ministros de la Corte son subordinados al presidente. Y es algo que tenemos que cambiar. ¿Dónde se nota esto? Bueno, pues ¿quién los nombra? Los nombra el presidente a través de una terna, pero una terna que fácilmente puede ser manipulada. Es decir, yo presento una terna con personas impresentables, presento una segunda terna con una opción o con personas impresentables y de ello escojo al ministro. Si un ministro quiere pedir una licencia, ¿a quién le tiene que pedir autorización? Al presidente de la República. Si un ministro se quiere separar del cargo, ¿a quién le tiene que pedir autorización? Al presidente de la República. Bueno, pues claramente se nota una subordinación fruto de un diseño constitucional de otra época que tendríamos que hacer algo por modificar, porque finalmente no dejamos de hablar, y es una situación muy natural, es una situación muy normal, del ministro de Calderón, del ministro de Peña Nieto, del ministro de López Obrador. ¿Por qué? Porque finalmente fueron impulsados por el presidente de la República. Y en esta votación muy particular de la consulta que era para los presidentes y que acabó siendo quién sabe ya de qué, se nota claramente una tendencia, digamos, no sé si de agradecimiento, no sé si de concordancia ideológica, finalmente, sobre votar o no en contra de algo que yo sé, porque lo sé como abogado, que todos los ministros aprecian como inconstitucional. O sea, todos los ministros de manera personal, como profesionales del derecho, aprecian esta idea, digamos, surgida del Poder Ejecutivo como claramente inconstitucional. La diferencia es cómo lo gestionan y cómo lo tramitan, digamos, a nivel público, ¿no? Y entonces acabaron haciendo pues no sé, una pregunta, una salida que finalmente no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Creo también es importante mencionar algo también pues de manera preliminar, eh, la idea posiblemente de subordinar a la Corte generando un órgano político. No hay que olvidar, también esto es muy importante, la función que tiene la Corte en México. La Suprema Corte es finalmente una especie de tribunal constitucional mexicano, que debería de limitarse, y no es un tema menor, a ajustar la constitucionalidad de los actos de los diversos poderes. Y me parece que en esta actuación y en los discursos, muy particularmente del ministro presidente, se nota que eso ya se olvidó. Se nota que eso se quedó en otro lado, en otra parte, para transformar a la Corte en un elemento político, en un elemento para favorecer, entre comillas, la participación de actores políticos y quién sabe cuántas cosas más. Por ahí la ministra Ríos Farjat hablaba de desdoblar funciones progresistas y uno dice, bueno, la Corte esa no es su función. Su función exclusivamente a partir de la reforma de 1995 es velar por la constitucionalidad de los actos jurídicos, de los actos de los diversos poderes, y esto en la propia, digamos, argumentación que dan los ministros de la Corte, pues llena de espanto, ¿no? Llena de espanto porque si la Corte se transforma en un órgano político, lo es finalmente. Pero si rompe su idea de estar en la cúspide del sistema jurídico mexicano, estamos en un problema muy serio. Estamos en un problema muy serio porque es el último dique. No hay nada arriba. No hay nada arriba que pueda detener no sé, un abuso del poder. Entonces, la consulta, me gusta mucho el tema de esta plática porque es justamente de eso estamos hablando. A través de la consulta estamos hablando de la situación del estado de salud, del estado de derecho en México, particularmente en estas épocas de 4T. Es algo mucho más de una ocurrencia, porque estamos hablando, esta pregunta que salió, que no habla de qué actores, de qué tiempo, de quién esclarece, de qué se busca, qué es redundante, que ya está en la ley, en fin, todo esto que se ha hablado mucho es importante, por supuesto, porque tiene que ver con una elección, que tiene que ver con un tema político, pero es algo mucho más profundo, el estado de salud del estado de Derecho en México. Y yo creo que es un tema que bien vale la pena profundizar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Soler. Y otro de nuestros panelistas, Juan Federico Arriola,
Él es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad La Salle, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y doctor en Filosofía y con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y, bueno, un autor de más de una decena de libros en temas jurídicos, filosóficos, políticos y de ciencias sociales. Bien, doctor Arriola, y le cedo el micrófono. Muchas gracias. Muy buenas tardes ya a todos. Agradezco mucho la invitación de mi alma mater a la Universidad La Salle y de estar con Sergio Sarmiento, Rafael Soler y todos ustedes. Gracias por la convocatoria. Pues como jurista me duele reconocer que México no es Estado de Derecho. No es Estado de Derecho porque no hay división de poderes, porque la situación de los derechos humanos es muy lamentable, porque no hay una libertad de prensa plena, es decir, hay un ataque constante de parte del Ejecutivo Federal a las diferentes expresiones que hacen columnistas, reporteros, etcétera. O sea, es muy lamentable el actual sistema de partidos políticos. Quiero recordar brevemente que en 1982, cuando el presidente López Portillo nacionalizó la banca, los banqueros que fueron los afectados, que vieron violadas sus garantías constitucionales, interpusieron a través de dos juristas, de Vicente Aguinaco y de Ramón Sánchez Medal, una demanda de amparo que yo tuve oportunidad de leer cuando era estudiante, y la verdad ha sido la mejor demanda de amparo que he leído, con un perfecto castellano, muy bien fundada y motivada. Se presentó ante un juez de distrito en materia administrativa, y mientras estaba sub judice, estaba por declararse el ingreso de la demanda de amparo, su viabilidad o no, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de aquel entonces, cuyo nombre no recuerdo y no me interesa recordar su nombre, fue un acto de abyección, fue a felicitar al presidente de la República por la nacionalización bancaria. Entonces, bueno, si el presidente de la Corte hace eso, pues está claro que la demanda de amparo no va a proceder, y efectivamente fue sobreseída la demanda de amparo. Estamos hablando de que no ha cambiado mucho esto. Cuando escuché al presidente de la Corte, Arturo Saldívar, hablar el 1 de octubre pasado, pues lamenté muchísimo que no se haya pronunciado sobre la constitucionalidad. Se erigió en paladín de un derecho humano que existe, político, que es la de participación, pero no aludió al tema al que fueron convocados los ministros, si era constitucional o no. Un proyecto muy deficiente, con una pregunta idiota, que violaba el principio de igualdad jurídica, porque menciona a 5 de 6 expresidentes de la República, cuando el que no está aludido cometió graves violaciones a derechos humanos, independientemente si prescribieron o no, que ese tema no voy a meter, pero que fueron violaciones muy graves, y que parece que el presidente de la República idolatra porque nunca critica a Echeverría. Entonces, bueno, pues la Suprema Corte sigue sometida. Por ejemplo, el sofisma de la ministra Núñez Farjat es terrible, cuando dice que por qué se va a limitar el derecho de participación. Señora, entérese que el artículo 35 constitucional dice que el derecho de consulta no puede ser restrictivo de derechos humanos, es decir, el derecho de consultar no está por encima de los derechos humanos. Por ejemplo, hoy sería totalmente improcedente convocar a un referéndum o consulta popular abierta sobre la pena de muerte. Es más, los que somos abolicionistas de la pena de muerte sabemos que perderíamos por una incongruencia de la gente que dice, por un lado, que las autoridades son corruptas, y por otro lado le quieren dar el poder, inclusive, de matar a presuntos delincuentes. Entonces, pues no sería viable en términos constitucionales. La señora Núñez Farjat lo que hizo fue defender al régimen de López. Igual, Yasmín, pues que está ahí porque el marido es íntimo del presidente de la República, pues su alusión fue muy pobre, fue muy carente de argumentos jurídicos, fue patético lo que dijo. O sea, realmente acabé decepcionado de lo que dijeron los ministros de la Corte, algunos más, otros menos. Quizá la más hábil fue Núñez Farjat, del bando de los ministros afiliados a una consulta popular que viola más de 20 derechos humanos, garantías constitucionales y principios generales del derecho. Es increíble la miopía, astigmatismo y glaucoma política, jurídica que sufren estos ministros. En cambio, escucho a la ministra Piña y al ministro Lainez
hacer una argumentación jurídica y con mucha dignidad están diciendo, no vamos a soportar presiones, que yo sé de dónde vienen esas presiones, como lo hicieron en su momento Enrique Peña, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas. Es decir, los presidentes de la República no dejan de presionar a los ministros en diversos temas. O sea, pensar que no lo han hecho es de una terrible ingenuidad. Estamos de acuerdo, y Sergio Sarmiento se acordará, que estamos de acuerdo en que la dictadura es la excesiva concentración de poder. Estamos viviendo un Ejecutivo Federal, lo estamos padeciendo, que está concentrando muchísimo poder y además todo el poder presupuestal también lo quiere. Entonces, estamos hablando que la división de poderes no existe, que los diputados y senadores de Morena y partidos satélites se pliegan ante el mandato del presidente de la República, que el presidente de la República no está respetando la Constitución, eso me queda muy claro, y que ahora 6 de 11 ministros de la Corte, pues lamentablemente tampoco se pronunciaron a fondo sobre la discusión de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un proyecto que era muy deficiente. Si el autor de este proyecto es Julio Scherer, ¿qué diría su padre hoy si viera lo que hace su hijo? Madre mía, esto yo lo correría porque es un pésimo consejero jurídico, y lo digo públicamente, y tengo todo el derecho de criticar a las autoridades si le están fallando a mi hijo. Tengo todo el derecho, y no tienen derecho a callarme, sino a través de argumentos, no a través de descalificativos. Si quieren refutarme, que lo hagan por estos medios. Lo que no se vale es que descalifiquen a los críticos porque no están de acuerdo. Si son lo suficientemente inteligentes, argumenten con teoría constitucional, con teoría política, con teoría económica, con teoría sociológica, pero que no me vengan con tonterías de que no, que es el derecho a la participación, así como un abstracto. Si es violatorio de derechos humanos, no procede. Es que eso es lo que hay que aclarar. O sea, no era una discusión sobre sociología del derecho en el ámbito de la discusión del 1 de octubre pasado. Era una discusión muy clara sobre una petición que hizo el presidente de la República, que mandó al Senado de la República, que bueno, el Senado de la República pues, también tiene un patético papel de subordinación frente al Ejecutivo Federal. Por esa razón, he llegado a la conclusión, y me duele, de que no es Estado de Derecho México. El Estado mexicano no es Estado de Derecho, es un Estado con derecho, con muchísimas leyes, con muchas antinomias, es decir, con muchas contradicciones lógico-jurídicas, con figuras que son aberrantes, que están en la Constitución, como son el arraigo, la extinción de dominio, que son violadores de derechos humanos, y que no hay en el escritorio de ningún diputado o senador, por lo más que yo he averiguado, para derogar estas figuras y abrogar la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que es violatoria de derechos humanos y que por supuesto es criminógena, como diría Luis Rodríguez Manzanera, uno de los principales criminólogos de México. Entonces, es muy lamentable en la situación en la que estamos hoy. Se abrieron espacios democráticos conforme fueron pasando las generaciones, que eso costó muchísimo, y ahora lo estamos desperdiciando, pues porque tenemos muchas leyes, pero no nos hemos querido subordinar, gobernantes y gobernados, a un régimen jurídico. Y tenemos que preguntarnos qué es lo que ha pasado. Mi última reflexión en esta primera parte, quiero hacerla sobre Belisario Domínguez, que él no fue ministro de la Corte, pero fue un senador que no era jurista, era médico, y en su honor, en su memoria se entrega una medalla que no siempre los homenajeados al recibirla están a la altura moral de este gran mexicano, que fue sin duda alguna precursor de la seguridad social, defensor de la división de poderes, del municipio libre, del federalismo, de la democracia y de los derechos humanos. ¿Qué senador hoy tiene la talante de Belisario Domínguez y qué ministro de la Corte, por ejemplo, tiene el nivel de Ignacio L. Vallarta, que fue un gran ministro de la Corte en el siglo XIX? Es decir, ¿dónde están los criterios jurídicos? ¿Qué es lo que pasa cuando el presidente de la República dice que el pueblo está por encima de las leyes? No, señor presidente, no se equivoque, que su ignorancia no la difunda más. No es posible, no se sostiene una tontería como esta de que el pueblo está por encima de las leyes. Pues eso no es Estado de Derecho. Justamente lo que él está diciendo es lo que está pasando, que no hay Estado de Derecho, porque claro, hay gente que se pasa a los saltos, gente que defrauda al fisco, gente que no va a votar a las elecciones cuando es su obligación constitucional,
cuando cometen actos de corrupción, etcétera. Pero ¿cómo vamos a hacer Estado de Derecho si no hay voluntad para cumplir con las leyes, con las normas jurídicas que nosotros nos hemos dado? Entonces, por mucha soberanía que digamos que tenemos, pues si no tenemos la voluntad de honrar las leyes, hay muchas leyes buenas en México y justas, también hay que decirlo, y que las autoridades tampoco cumplen, pues ¿cómo vamos a decir que somos Estado de Derecho? Sería una gran mentira. Y con esto termino, digamos, mi primera participación. La consulta popular era inviable, se cambió con otra pregunta mucho más complicada, que realmente no abona al Estado de Derecho, y ahora Morena quiere a fuerza cambiar la fecha de la elaboración cuando se dice, señor, es que entienda, la Constitución está por encima de ustedes, no pueden reformar y iniciar el proceso electoral, una reforma constitucional, pero es que no la acaban de entender porque creen que están por encima de la Constitución, de los tratados internacionales y de las leyes federales. Con esta patética realidad tenemos que enfrentarnos los mexicanos, autoridades que se emborracharon, se embriagaron por un triunfo electoral legítimo y que han desperdiciado esa legitimidad con actos anticonstitucionales, inconstitucionales, contra derecho y contra el pueblo de México, porque justamente el pueblo de México está padeciendo las consecuencias de las malas decisiones políticas y jurídicas, o sea, de los tres poderes de la Unión. Gracias. Muchas gracias, doctor Arriola. Y finalmente tenemos a don Sergio Sarmiento, quien es un periodista y escritor mexicano, filósofo y presidente de Caminos de la Libertad. Don Sergio, le cedo el micrófono. Gracias a Pepe Torra, gracias a los demás panelistas. Siempre es un gusto, Rafael Soler, y por supuesto a Juan Federico Arriola, con quien me liga una vieja amistad. Yo quisiera empezar con la frase del ministro Javier Lainez Potisek, que dijo: los jueces no estamos para ser populares, la justicia no se consulta. Esta debió haber sido la posición que finalmente avalaran todos los ministros de la Corte en el momento de considerar esta consulta popular, que podríamos calificar de simple y sencillamente una consulta casi sin sentido, porque lo que está preguntando, lo que se va a preguntar a la ciudadanía es si está de acuerdo con que se aplique la ley. Al final, los ministros de la Corte decidieron señalar que lo que estaba mal era la pregunta, y nos ofrecieron una pregunta todavía más ambigua, más cuestionable, más poco clara que la anterior. En eso hasta el presidente de la República tiene la razón. No se entiende la pregunta, con la idea quizás de que si la pregunta era poco clara, se salvaban todos los obstáculos de la inconstitucionalidad. Lo dijo muy bien el ministro Luis María Aguilar en su proyecto, que es un proyecto que vale la pena revisar, un proyecto en el que señala que no es una, ni dos, ni tres las irregularidades que tiene este proyecto de consulta. Lo decía muy claramente en el punto 122 de su proyecto. Si bien cada uno de los motivos expuestos es por sí solo suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la materia de la consulta popular, la suma de todos ellos permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de Derecho mismo, lo cual implica la afectación de los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos. Este párrafo también debió haber sido absolutamente contundente, debió haber llevado a la aceptación de que no era una sola inconstitucionalidad, sino un concierto de inconstitucionalidades, porque simple y sencillamente, como lo señala el ministro Lainez, la justicia no se puede consultar. ¿Qué significa el resultado que tenemos al final? Se ha modificado, es cierto, la pregunta original nos decía, ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después
de sus respectivas gestiones. Bueno, el concierto de inconstitucionalidades está muy claro desde el simple hecho de que se está nombrando a aquellos posibles responsables, y una consulta, por supuesto, viciaría todo proceso que se pudiera llevar en contra de ellos, de manera que estaríamos empezando con un proceso vicioso. Pero además esta idea de que se puede juzgar a alguien por lo hecho en su gobierno, y no solamente lo hecho en su gobierno, sino lo hecho antes de su gobierno, durante y después de su gestión, esto finalmente deja o genera una incertidumbre jurídica de tal naturaleza que sería absolutamente imposible tener un proceso claro judicial. Pero ¿cómo queda la pregunta? Los ministros de la Corte decidieron darnos una pregunta con la que quitan la personalización, esperando que con eso simple y sencillamente dejen a salvaguarda no estarán más que reflejando lo que todos los que leímos la pregunta expresamos en su momento. ¿Estás de acuerdo o no? Y que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Claro, la pregunta es tan ambigua, porque si lo que se está preguntando es que si se quiere establecer una comisión de la verdad que esclarezca los hechos, bueno, no necesitamos ni una consulta para eso, eso lo puede hacer por decreto el presidente de la República. ¿Cómo se garantiza la justicia, sin embargo, si lo único que se logra es el esclarecimiento de los hechos? Con esta pregunta ambigua, los ministros trataron de borrar el hecho, que fue apuntado muy claramente tanto por Luis María Aguilar, el ministro, como por el ministro Lainez, en sentido de que no se puede consultar la justicia. Lo que nos están pidiendo los ministros al legalizar este tipo de consulta es a legalizar el linchamiento, que fundamentalmente ese es el propósito de la consulta que se va a hacer. No se trata de hacer justicia, no podríamos estar preguntando si vamos a consultar si se hace justicia, porque de hecho, paradójicamente, lo único que nos llevaría a eso es a garantizar o a poder garantizar en un momento determinado la impunidad de alguien que sí haya cometido delitos. Si un presidente o si un expresidente cometió delitos, la Fiscalía General de la República tiene la obligación de fincar responsabilidades y de llevarlo a proceso, así de sencillo. Pero si hay una consulta popular que dice no se debe llevar a la justicia al expresidente, lo único que se está haciendo, de hecho, es garantizar la impunidad, y simple y sencillamente eso no es posible. Eso, dentro de un Estado de Derecho, esto no se puede aceptar. Sabemos que las fiscalías tienen la obligación de investigar los delitos y los ministerios públicos tienen la obligación de procesar a quienes son acusados de cometer estos delitos. Si alguno falta a su responsabilidad, la verdad es que pueden ser, de hecho, sometidos a un juicio de responsabilidades ellos mismos, ya que en el momento en que asumen sus facultades, se comprometen, de hecho, a cumplir las leyes y, por supuesto, lo que emana de la Constitución de la República. La verdad es que además vimos una situación absolutamente de presión a los ministros de la Corte. Vimos que el propio presidente de la República los amonestaba, los presionaba desde sus conferencias de prensa mañanera, y vimos algo también absolutamente inédito. Por tradición, y es una tradición que tiene un valor jurídico importante, el presidente de la Corte habla al final de una sesión de la Corte una vez que se han pronunciado los demás ministros. Esto se hace por dos razones. Una, para ejercer un voto de desempate en caso de que hubiera lugar a ello, pero la otra razón es muy sencilla, para no determinar una línea, para no presionar a los ministros. En este caso, de forma absolutamente inusitada, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, habló antes de los demás ministros, y en su discurso o en su presentación, en la forma en que manejó de manera política y no jurídica el tema que tenía frente a él, claramente estaba buscando marcar una línea al resto de los ministros. Si consideramos que hasta hace muy poco tiempo vimos el caso de un
ministro de la Suprema Corte de Justicia, que fue sometido a una investigación por parte de la Unidad de Investigaciones Financieras, cuyas cuentas fueron congeladas, y ya después que renunció, las cuentas fueron liberadas nuevamente, pues podemos entender quizás por qué lo que debiera haber sido una aberración de la justicia ha sido aprobado por 6 votos contra 5. Yo coincido plenamente con el ministro Luis María Aguilar en el sentido de que esta iniciativa incurre en un concierto de inconstitucionalidades que pueden incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de Derecho mismo. No me queda absolutamente ninguna duda, por otra parte, que como lo señaló el ministro Lainez, la justicia no se consulta. Nos están pidiendo a los miembros de la sociedad que avalemos una consulta que se convierte simple y sencillamente en un caso de linchamiento. Por supuesto, el hecho de que se ha retirado el nombre de los expresidentes, los nombres de los expresidentes de la pregunta que se puede hacer, no significa que los partidos políticos, que los movimientos políticos no vayan a utilizar esos nombres y, por supuesto, utilizar esta consulta como una forma de ataque político. No debería ser, de hecho, el propósito de una consulta popular. Sin embargo, de nada sirve ya. La Corte ha legalizado los linchamientos, eso me queda muy claro, pero también ha legalizado la impunidad de aquellos presidentes que cometan delitos, pero sean populares. Quizás eso es lo que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador al haber lanzado esta iniciativa. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que si se puede hacer una consulta popular para linchar, para afincar responsabilidades a quien no ha cometido un delito, también se puede hacer una consulta popular para librar de estas responsabilidades a un presidente, a un mandatario que sí haya cometido delitos. Los políticos que gocen de popularidad podrán, en todo caso, escapar a la acción de la justicia, y me parece que eso no es aceptable en un Estado de Derecho. Vimos un día aciago para quienes creemos que México merece vivir en un Estado de Derecho. Estamos viendo apenas cómo se configura este asalto sobre el Estado de Derecho, pero fundamentalmente la Suprema Corte de Justicia le está dando el aval a un presidente de la República que dice que finalmente las leyes no importan, sino la justicia, solo que es el presidente de la República el que está decidiendo qué es justo y qué no es justo. Es una lástima, de verdad, me da mucha vergüenza que esto haya sido aprobado por nuestra Suprema Corte de Justicia. Hasta aquí lo dejo. Muchas gracias, don Sergio. Y bien, y le recuerdo a los estudiantes, como los habíamos escrito en el chat, pueden formular sus preguntas por ese medio, si existe alguna. Doctor, maestro Rafael Soler, comentarios adicionales, por favor, le cedo el micrófono. Bueno, muchas gracias. Bueno, a mí me preocupa mucho en el tenor de lo que estamos hablando todos, creo que estamos en la misma sintonía, esta actitud, digamos, legisladora de los ministros de la Corte, porque vamos, un punto central de la argumentación del ministro presidente, que efectivamente habló al inicio, y eso es muy representativo, fue de inventarse una consulta que no existe en la Constitución. Realmente él se inventó las consultas no vinculantes, cosa que no existe en el artículo 35 constitucional. Claramente dice el artículo 35 que cuando el 40% de los votantes digan que sí, se vuelve vinculante para el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Lo que nos dijo el ministro Saldívar es que no, es que hay algunas que no pueden ser vinculantes. Y esto es un tema gravísimo, porque, a ver, caemos en una reducción al absurdo. Por ahí el doctor Juan Federico ya nos dijo algo más o menos. Imagínense una consulta para mutilar delincuentes. Vamos a pensar, una consulta para mutilar delincuentes. Si yo tengo el 40%, obviamente es contrario al artículo 22 constitucional. Si yo tengo el 40%, no lo puedo aplicar, pero estoy violando la Constitución al no cumplir con el artículo 35 constitucional. Y si lo cumplo, violo el artículo 22 constitucional. Es una reducción al absurdo
que ignora que la participación de la Corte justamente en este proceso de las consultas populares es evitar preguntas inconstitucionales, para evitar un galimatías al final que no tenga solución. Efectivamente, uno puede decir que ciertas cosas así no van a ocurrir. Las leyes y las instituciones deben de establecerse para los peores escenarios. Entonces, lo que están haciendo aquí realmente es legislar, es darse atribuciones que la Constitución realmente no les da. Esta idea de las consultas, digamos, no vinculantes es gravísimo, porque entonces se puede preguntar lo que sea. Se puede preguntar lo que sea, y lo que es ocioso es la participación de la Corte, que dice, bueno, es inconstitucional o no es constitucional, pero da igual, de todas maneras se va a preguntar. Esto además no favorece de ninguna manera la participación política. Esto al contrario, envicia, envenena el debate político al incorporar situaciones claramente demagógicas en las consultas. Si uno quiere conocer la opinión de las personas, hay otros instrumentos, hay otras figuras. Yo no vi que tuvieran esta misma inquietud para cancelar la cervecera de Baja California o el aeropuerto en Santa Lucía. Yo no vi que tuvieran esa misma inquietud, ¿no? Entonces, esta idea de los ministros es grave, y me parece que por ahí Sergio ya lo decía. ¿Qué pasa? Una consulta inconstitucional, popular y demagógica, lo que va a hacer es presionar a la Constitución. Es decir, damos un elemento para que la gente se lance encima de la Constitución en contra de alguna figura. Por ahí el doctor Juan Federico puso el tema de la pena de muerte, que a lo mejor no alcanzan o no han reflexionado bien, digamos, en todas sus vertientes, pero es darle la oportunidad de una presión mediática sobre la Constitución, sobre puertas que no se deberían de abrir, sobre puertas que no se deberían de abrir. Entonces, esta actitud de la Corte de asumir funciones que no tiene es peligrosísima, ¿no? Evidentemente estamos hablando de una Corte ideológica, Yo recuerdo, y yo aplaudí muchísimo en muchos momentos, la actitud hipergarantista del ministro Saldívar en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero es que ahí había un presidente que no le gustaba. Por lo tanto, el hipergarantismo, por definición, incluso el garantismo se opone al poder. Entre más garantista sea, más oposición opongo al poder. Y ahora que tenemos un presidente que ideológicamente sí le gusta, lo vemos con una actitud muchísimo más flexible por decirlo menos, flexible por decirlo menos. Esta confusión respecto de la función de la Corte es gravísima. Esta idea de abrir las consultas, efectivamente, ya no están los nombres de los presidentes, claro, pero le entregaron al presidente una consulta. La posibilidad de realizar una consulta en términos tan abstractos que es casi un tipo penal abierto. ¿Por qué? Porque yo puedo llenar en las mañaneras esas frases que no dicen nada, esas palabras que realmente no se refieren a nada concreto, con lo que yo quiera. Esclarecer hechos del pasado, pues sí, de 1988 para acá, bueno, podría ser Victoriano Huerta, no hay ningún tipo de limitación en ese punto. De actores políticos, ¿quiénes son los actores políticos, no? ¿Cuáles son? Esclarecer, ¿qué es esclarecer? ¿Sí me explico? Es decir, le dieron un cheque en blanco, salvando una constitucionalidad, pero que en el terreno político se puede llenar con lo que se le dé la gana al que está en el poder. Si esta es la tónica, le estamos dando a quien tiene el poder, en el momento que sea, una herramienta poderosísima para destruir principios fundamentales del sistema jurídico mexicano. Y yo creo que más allá de las filias y fobias políticas que alguien puede tener, eso no nos conviene absolutamente a nada. Muchas gracias. Gracias, maestro Soler. Tenemos dos preguntas que van muy de la mano. Nos pregunta Jaime Calderón, ¿qué opinan de la influencia en el proceso electoral 2021 y en el olvido de la pandemia? Y Cristóbal Castañeda nos pregunta, ¿alguno de ustedes cree que con esta primera acción inconstitucional dé pie para que se lleven a cabo otras inconstitucionalidades por el Ejecutivo como la reelección? Bueno, ahí están las preguntas. Doctor Arriola, tiene usted tiempo para comentarios adicionales. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, en aras de la mayor precisión jurídica, yo tengo el derecho, la prerrogativa de votar, artículo 35 constitucional, y tengo la obligación de votar, artículo 36 de la Constitución. Pero no tengo la obligación de participar en una consulta con una pregunta inapropiada, o oscura, o complicada, o peor aún, violatoria de derechos humanos. No tengo ninguna obligación.
Cuando el senador Batres alegaba la defensa de una consulta súper irregular, como la cancelación del aeropuerto que se dio sin fundar y motivar, violando, por supuesto, garantías individuales, él alegaba malamente que se trató de una medida alegal. Bueno, se ve que el señor Batres también es otro ignorante del derecho, siendo que él estudió derecho, formalmente. Alegal, la ley de Newton. O sea, si yo dejo caer este USB, lo dejo caer, no se puede sostener en el aire. Es una ley de gravedad de Newton, eso sí es alegal, las leyes físicas. Pero un acto humano no puede ser alegal. Puede ser anticonstitucional, constitucional, inmoral, moral. No puede ser alegal. Eso es número uno. Número dos, cuando el presidente de la República dice que los ministros no se deben dejar presionar, estaba diciendo de otros factores, pero no de su gobierno, que por supuesto sí presionó. Y desde luego, una consulta como esta abre la posibilidad de que haya otras más. Francamente, yo creo que lo de la reelección presidencial sería una necedad porque, bueno, el artículo 83 es muy claro. Impide en términos absolutos que una persona que haya ocupado la presidencia de la República en cualquier modo, interino, sustituto, electo, constitucionalmente pueda volver a desempeñar el cargo. Por ejemplo, si Olga Sánchez Cordero el día de mañana es presidenta de la República por sustitución presidencial, ella ya no podría presentarse a ser candidata presidencial y tampoco podría ser secretaria de Gobernación porque la pondría en la antesala para sustituir por Ministerio Constitucional al presidente de la República. Entonces, el artículo 83 en ese sentido es muy claro y yo creo que hay mucho nerviosismo en el gobierno porque los resultados en economía son nulos, en materia sanitaria son nulos, en materia de violencia criminal son nulos, en materia de respeto a los derechos humanos y de tratados internacionales son nulos, de una sumisión al gobierno de Estados Unidos que verdaderamente es humillante, como Trump humilló a Peña Nieto y por lo tanto a México, y después al presidente actual. Es decir, estamos sometidos frente a Estados Unidos. Eso también es una realidad. O sea, ¿cuál defensa de la soberanía del petróleo si pide el presidente López apoyo a Trump para producir 100 barriles de petróleo menos ante la exigencia de López? ¿Dónde está la soberanía del petróleo? No lo entiendo. Es decir, hay muchísima ilógica jurídica, muchísima ilógica política, y claro, para mí el triunfo del PRI en Hidalgo y en Coahuila puede ser el principio de la debacle de Morena. O sea, es un señalamiento de que en el 2021 puede haber más problemas para este pseudo partido político que no tiene naturaleza de partido político. Es una cosa muy extraña. Y creo que pues, lo que hizo la Suprema Corte de Justicia, en vez de fortalecer el Estado de Derecho o de, digamos, revivirlo, es prácticamente sepultarlo, porque con la Cámara de Diputados no contamos, con la Cámara de Senadores no contamos, y si la Suprema Corte de Justicia avala una consulta muy maltrecha, bueno, pues es una pésima señal. Un último comentario. El ministro Saldívar creo que cometió un gravísimo error hace algunos meses cuando salió casi como abogado ex oficio del presidente López diciendo que dónde estábamos los críticos de los gobiernos anteriores. Yo le mandé decir al ministro Saldívar con todo respeto, porque merece mi respeto como persona, desde luego. Yo estaba ya criticando a los gobiernos anteriores en El Financiero, en El Imparcial de Madrid, en mis libros, y tú en cambio estabas buscando ser ministro de la Corte, o sea que, y eso de que muchos callaron como momias, pues yo leo a Sergio Sarmiento todos los días en Reforma, y pues creo que Sergio ha sido muy crítico, igual que otros columnistas, periodistas, intelectuales, académicos, o sea, la inteligencia, han criticado a los gobiernos anteriores. O sea, yo no veo por qué ahora sí criticamos a un gobierno y con los otros no. Pues no es cierto, creo que hay muchos ejemplos en esto. Entonces, todo esto nos lleva a un encono que no nos ayuda como país. Y todo esto debido a un capricho, porque es un linchamiento disfrazado de consulta popular. En eso estoy de acuerdo totalmente con Sergio Sarmiento. Hasta ahí por ahora. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y pues bueno, tenemos otra pregunta que es un poco salida del tema, pero es interesante. ¿Cuál es la opinión del panel con respecto a la extinción de fideicomisos? Don Sergio Sarmiento, le doy la palabra para sus comentarios adicionales.
Muy bien, bueno, vamos, si quieres veo lo de los fideicomisos primero y después me meto al tema de si este precedente significa que se podrían violar otras constitucionalidades en este concierto de inconstitucionalidades. En lo que hace a los fideicomisos, como filósofo puedo decir que el presidente de la República está cometiendo lo que se llama una falacia de composición. Cualquier persona que haya estudiado incluso lógica en la primaria le podrá decir al presidente que que la falacia de composición es suponer que porque hay una falla o porque hay un defecto en una parte, esto significa que el conjunto tiene esta misma falla. En otras palabras, si hay una falla, si hay un acto de corrupción en un fideicomiso, esto significaría que todos los fideicomisos serían corruptos. La lógica no nos permite decidir eso, solamente podríamos saber si los fideicomisos son corruptos si estudiáramos cada uno de los fideicomisos. No el hecho de que nos muestren, como lo ha hecho, que hay este fideicomiso que tuvo una irregularidad o hay este otro fideicomiso que tuvo una irregularidad. Bueno, esto no permite, de hecho, considerar que es legítima la eliminación de todos los fideicomisos. Si se decide por cuestiones de política pública que hay mejores formas de ejercer el gasto público, bueno, pues adelante, pero no estamos viendo eso, estamos viendo un argumento en el sentido de que tengo estos 3, 4 fideicomisos que son corruptos, ergo, todos los fideicomisos son corruptos, ergo, elimino todos los fideicomisos. Sería como decir, por ejemplo, que encontramos que el secretario de la Defensa estaba vinculado al narcotráfico, ergo todos los militares están vinculados al narcotráfico, ergo eliminamos el ejército o las fuerzas armadas. Simple y sencillamente no funciona así la lógica. A mí me preocupa mucho de la decisión de la Corte sobre el tema de la consulta popular, que es la primera vez en que vemos un fallo de la Corte que abiertamente descarta siquiera el estudio de la constitucionalidad. Todos los ministros, de hecho, al estudiar o al expresar sus argumentos, señalaron que la pregunta era inconstitucional. Y eso es lo que les estaba preguntando a los ministros de la Corte, eso es lo que nos permite nuestra legislación. Finalmente, los ministros no son legisladores, a ellos no les corresponde cambiar la legislación. A ellos les corresponde simple y sencillamente aplicar la ley, interpretarla en caso de que la ley tenga algún tipo de falta de claridad, pero no les toca, de hecho, crear leyes nuevas. El problema es que si ellos mismos determinan en sus ponencias que la pregunta que se les sometió era inconstitucional y después modifican para hacerla más vaga y por lo tanto quitarle supuestamente los vicios de inconstitucionalidad. Esto significa que el poder judicial se convierte en un poder sobre todos los demás poderes porque va a poder reemplazar al poder legislativo, va a poder elaborar sus propias leyes, va a poder, incluso me imagino que reemplazar el poder ejecutivo si quiera. Y si el mensaje que nos están mandando es que si se ejerce suficiente presión sobre los ministros pueden aprobar una inconstitucionalidad, bueno, por supuesto que se podría cambiar el artículo 83 de la Constitución para la reelección. Yo creo que políticamente e históricamente no es la pretensión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ya no estoy hablando en términos jurídicos, sino como analista político. El presidente tiene este alto concepto de sí mismo y se ve ya en una estatua de bronce junto con los otros próceres que nos han dado las supuestas tres transformaciones anteriores, y él sabe que si intenta la reelección, simple y sencillamente por la tradición política que tenemos en México, pues esto llevaría a una situación mucho más complicada para su memoria histórica, que es lo que realmente le interesa. O sea, no creo que él pretenda cambiar el tema de la reelección, pero lo que me preocupa de verdad es que una vez que la Corte avala la violación de la Constitución, pues la podrá avalar en cualquier otra cosa que surja. Esto significa que la decisión nos está colocando en una situación de incertidumbre jurídica, que es lo peor que puede vivir en un país en estos momentos. Hasta ahí, Pepe.
Muchas gracias, don Sergio. Y bien, pues no han habido más preguntas del panel. Le quisiera... tenemos una última. Dice Rafael Muñoz. Con acciones como la denuncia por parte de Pío López en contra del periodista Carlos Loret de Mola y la deformación práctica de los medios y fines de las garantías constitucionales como la consulta popular, objeto de esta reunión, ¿creen que el Estado de Derecho y el orden jurídico verdaderamente peligren? ¿O existe actualmente algún límite fáctico que los proteja? Maestro Soler, doctor Arriola, don Sergio, ¿alguien quisiera responder? Y hay una más, vamos a tomarla para... Si son capaces de cambiar todo, las pensiones las quieren llevar al Banco del Bienestar, ¿qué hacer? ¿Nos servirían para darnos si la Suprema Corte es capaz de avalarlo? Y quedan estas dos preguntas, si alguien quiere tomar la palabra. Doctor Arriola, por favor. Rápidamente les diré que la extinción de 109 fideicomisos públicos viola también diversos derechos humanos y garantías constitucionales, el derecho a la investigación, artículo 3, la no discriminación, artículo 1, artículo 4, derechos sociales, diversos derechos sociales conservados en el artículo 4, derecho al trabajo, artículo 5, artículo 6, derecho a la información sobre el manejo de los recursos públicos, que ahora sí serían discrecionales, ¿no? Artículo 14, violación de la garantía de audiencia. Artículo 16, garantía de principio de legalidad, de fundamentación y motivación, etcétera. Se vuelven a violar más de 20 derechos humanos y garantías constitucionales con esta verdadera arbitrariedad que no es más que para concentrar dinero para usos electorales. De eso yo estoy completamente convencido. Entonces, es un daño al patrimonio de la nación, a la investigación, al desarrollo tecnológico, a la educación, a la estabilidad política del país. Es decir, es una verdadera estupidez. O sea, hoy escuché al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, es verdaderamente aberrante. Si lo escuchara Belisario Domínguez se volvería a morir. O sea, es una manera de decir, acompañamos al presidente, es decir, el servilismo tal cual, ¿no? De muchos senadores, obviamente no todos, porque no todos se pliegan al presidente, porque para empezar son de la oposición y tienen argumentos para criticar esto. Sí es abrumante el tema de las pensiones, porque si ahora quieren el control de las afores, las pensiones, etcétera, pues ya tienen el dominio de todo. Es decir, quieren acabar con los órganos constitucionales autónomos. Quieren controlar todos los recursos de la investigación y fideicomisos públicos, que igual es del cine, que para atletas, que para víctimas de desaparecidos. O sea, es algo verdaderamente arbitrario. Nunca imaginé que llegáramos a tanto. Yo nunca confié en el presidente López Obrador, jamás, pero me he quedado corto. Realmente es mucho peor. Y todavía nos faltan 4 años y 11 días para soportar esto que para mí ya es una dictadura, y lo digo abiertamente, mientras tengamos libertad de expresión, algo de libertad de expresión, esto ya tiene tintes dictatoriales. Y me parece muy preocupante porque es violación otra vez a lo que queda de Estado de Derecho, de democracia y de derecho a la información, desde luego. Porque se van a esconder muchos datos que sí requerimos sobre cómo se van a usar los recursos económicos. Estoy de acuerdo con Sergio, o sea, ¿cómo es posible que digan que porque hubo un acto de corrupción en un fideicomiso quieren acabar con 109 fideicomisos? Si hay violaciones presupuestales en el metro de la Ciudad de México, van a cerrar el metro y van a afectar a millones de usuarios del metro, sería una verdadera tontería. Pues así piensan en Morena, lo cual me tiene verdaderamente indignado como mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias por su reflexión. Maestro Soler, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya para cerrar, sencillamente una idea, digamos, de traspolación ideológica y que responde a estas preguntas. Antiguamente, la crítica, digamos, marxista era lo burgués, ¿no? El arte burgués, la religión burguesa, la ley burguesa. Hoy es una palabra anacrónica, ahora se ha sustituido por una significativa, que es neoliberal. Pero es la misma idea, es la misma relación. Si pueden haber violaciones, claro, porque la ley es concebida como un invento neoliberal. La ley es neoliberal. La verdadera ley es la que se da al pueblo, y quien conoce la voluntad del pueblo, quién gana las elecciones, quién es popular, quién es el caudillo. Esa es la visión ideológica, porque finalmente
esta idea de partido que por ahí también dijeron es muy cierto, no es un partido, es un movimiento, en el fondo viene de esta tradición ideológica y no la van a olvidar por 5 o 10 años. Finalmente hemos logrado traspolar la idea burgués por la idea neoliberal. La ley en sí misma, entendida como la vemos ahora, es un invento burgués. Y es un invento, ahora decimos, repito, neoliberal. Neoliberal no tiene ningún significado teórico válido. Por lo tanto, despreciarla, romperla, quitarla, es parte de ese proceso, entre comillas, liberador que intenta hacer la 4T. Entonces, si esto abre puerta para otras ilegalidades, inconstitucionalidades, yo creo que están en el programa de gobierno, está en el programa, entre comillas, histórico de transformación. ¿Por qué? Por este trasfondo ideológico. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Soler. Don Sergio, si quiere concluir en 3 minutos alguna idea que se le haya quedado. La idea fundamental, que para mí es la más importante de todas, es que México necesita vivir en un estado de derecho. Necesitamos vivir en un estado en el que tengamos ciertas reglas, ciertas leyes, que estas reglas y estas leyes se apliquen de forma equitativa a todos los obligados, a todos los ciudadanos o a todos los gobernados. Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, en el caso de la consulta, pone en entredicho ese Estado de Derecho en nuestro país, porque fundamentalmente lo que hace es legalizar los linchamientos, por un lado, y por el otro es permitir que aquellos gobernantes que cometen delitos, pero que son populares, puedan escapar cualquier tipo de acción en su contra. En otras palabras, estamos dejando atrás las reglas fundamentales de un Estado de Derecho. La mayor parte de la gente no lo entiende, porque la mayor parte de la gente no sabe la importancia de tener reglas claras que se apliquen a todos en un momento determinado. Creo que una de las funciones más importantes que tenemos quienes estamos en los medios de comunicación, pero también los abogados, también los maestros universitarios, también todos aquellos que realmente crean en la importancia de vivir en un Estado de Derecho, tenemos que salir a explicar. Una de las razones por las cuales el presidente López Obrador y este gobierno están pudiendo violar la ley de forma tan impune es porque la mayor parte de la gente no se da cuenta de que esto es lo que está ocurriendo. Es algo que tenemos que saber explicar y usualmente los liberales hemos sido buenos para explicar las cosas. Está llegando un momento en que si no aprendemos a hacerlo, vamos a perder nuestras libertades. Muchas gracias, don Sergio. Yo quería agradecerle nuevamente a nuestro panel, el maestro Ricardo Soler, el doctor Juan Federico Arriola y obviamente a la Universidad La Salle y a los alumnos de la ULSA y de la Universidad Iberoamericana que nos acompañaron. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.